Hola, hoy os quiero enseñar cómo se arregla el bajo de un pantalón. El bajo para que se quede el bajo original, típico del pantalón vaquero, así ya lavado y con los desgastes. Os voy a enseñar mi técnica, mi forma de arreglarlo para que se quede con el mismo acabado que lleva ya de fábrica. Y para ello vamos a necesitar el metro, unos alfileres, la tijera, jaboncillo, el hilo que sea del mismo tono que va al despunte del pantalón, unas agujas gruesas, gordas, que sean de 100, 120 o 110. Y también necesitamos la media patilla para que vaya al ras cosiendo. Le damos la vuelta al pantalón. Vamos a trabajar por el revés del pantalón. Lo que necesitamos acortar son 4 centímetros. 4 centímetros es lo que nos sobra. Los 4 centímetros los marcamos aquí del filito ya del dobladillo original. Los marcamos, son 4 centímetros, marcamos 4 y 2. 4 y 2. Así alrededor del pantalón. 4 y 2. Por aquí lo mismo. Y ahora cogemos por la señal del número 2. Con un alfiler lo ponemos por aquí por el filo y tiene que coincidir con la marca del número 4. ¿Veis? Y así todo alrededor del bajo. Doblamos por la marca del 2, ponemos el alfiler y que coincida con la marca del número 4. Aquí un poquito más. Las costuras tienen que coincidir. Ponemos otro alfiler aquí. Cogemos por el 2 y que no coincida con el 4. Y esta costura lo mismo, que coincida. Así tiene que quedar. Ya estamos en la máquina. Hemos puesto la media patilla. Colocamos el pantalón aquí al filo de la media patilla, al lado del bajo, y vamos cosiendo al ras del dobladillo, lo más al ras que se pueda. Vamos quitando los alfileres. Al ras. Aquí que coincida la costura. Tiene que coincidir la costura y vamos. Aquí está retenido un poco. Forzamos. Le ayudamos un poco a la máquina. Y hasta aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es descoser el pespunte del bajo original. Aquí tenemos ya el pantalón descosido. Le hemos quitado el pespunte que traía original. ¿Veis? Por aquí va el pespunte que hemos hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar lo que nos sobra. Y le vamos a dejar 1 centímetro.
Aquí está el pespunte y ahora cortamos y vamos dejando el centímetro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la costura, esta que acabamos de cortar y hemos dejado el centímetro, lo metemos dentro del bajo original, que por eso lo hemos descosido. Así. Y ahora ponemos un alfiler. Para adentro y el alfiler lo ponemos por aquí, por el lado del derecho, que es por donde vamos a pasar después el pespunte. Por aquí. ¿Veis? Que está el dibujito por donde antes estaba el pespunte original, el que hemos descosido. Vale, pues hacemos todo. Metemos la costura, montamos el bajo y ponemos el alfiler. Aquí en las costuras, para que no nos quede tan gordo y nos cueste tanto trabajo a la hora de coserlo, vamos a cortar las costuras estas que van a quedar dentro. Vamos a quitarle grosor. Cortamos un poquito. Y ya lo doblamos. Ya sabéis, la costura para adentro. Aquí bien puesto. Y ponemos alfileres. Vosotros si queréis lo podéis hilvanar. Y ahora le vamos a echar un pespunte por donde iba originalmente. Ya estamos en la máquina, hemos puesto la patilla normal, la plana, y empezamos a coser. Vamos a coser por el lado derecho. Por el de atrás, que esté bien dobladito, que no se vea la costura, que quede dentro. El pespunte lo ponemos al 4, al máximo casi, y cosemos por donde iba el hilo original, el que hemos descosido. Aquí está un poco gordito, pasamos poco a poco. Quitamos el alfiler. Vais tocando la costura de abajo. Aquí palpáis que la costura está un poquito más abajo para que no se vea la costura de adentro, la que hemos metido. Vais palpando y cosemos. ¿Veis? Bien para abajo, la palpamos que está aquí abajo y cosemos. Y así todo el ruedo del bajo. Aquí bien metido. Palpamos que está bien aquí, que lo tocamos. Y seguimos cosiendo por encima del bajo original. Quitamos el alfiler y aquí estamos ya en la costura. En la costura tenemos cuidado. Pasamos poco a poco para que no se nos rompa la aguja ni tener problemas. Lo mismo. La costura la metemos por aquí abajo. Y seguimos. ¿Veis cómo nos va quedando? Y ya estamos llegando.
Ahora el atacado lo hacemos encima del pespunte cuando no te saca, ¿ves? Así, vamos montando, lo sacamos, le cortamos los cabos. Y ya nos tenemos nuestro pantalón listo. Esta es la parte del revés y esta es la parte del derecho. Le damos un poquito de plancha. Todo lo alrededor. Aquí tenéis ya el bajo acabado. Esta es la pata que yo he arreglado, ya la estáis viendo, y esta es la que no he arreglado para que veamos la diferencia. Casi no se aprecia la diferencia. Y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.